Ecuador Elige 2017. Continuamos en esta jornada de Ecuador Elige a través de la señal de Unción Televisión. Les recordamos además que usted nos puede seguir a través de Facebook en vivo, así también por nuestra página de internet, la www.uncion.tv. Estamos en este momento en el set de Unción Televisión en esta jornada tan importante con el doctor José Chalco Salgado, pues quien nos va a comentar un poco acerca de cómo es su percepción. José, bienvenido, un gusto tenerle en el set de Unción Televisión. Coméntenos su percepción de estas elecciones para iniciar estas elecciones de este día 2 de abril. Lorena, buenas tardes, mucho gusto dirigirme en este importante espacio. Bueno, yo creo que la percepción que nos puede dejar este proceso electoral es de que existe un ambiente claramente de tensiones por esa estrecha diferencia que las últimas encuestas mostraron respecto a los candidatos. A ello hay que sumar ese lamentable espacio de conflicto entre las dos tendencias políticas que claramente se han marcado en este proceso electoral, que nos podría preocupar mucho de qué es lo que va a suceder post 2 de abril, sea cual fuera el resultado. Estamos con elecciones básicamente a partir de los 10 años en que el país ha vivido pues el tema de la revolución ciudadana, digámoslo así, y en que las elecciones anteriores pues nunca se llegó a esto de la segunda vuelta. ¿Cómo observamos esta llegada de los ecuatorianos por primera vez después de 10 años a la segunda vuelta? En efecto, Lorena, hay que aquí anotar algo, ¿no? El proceso actual de este 2 de abril, de esta segunda vuelta, claramente se diferencia a lo que hemos vivido los ecuatorianos durante toda esta década, una década en donde realmente ha habido elección cada año. Quizás los últimos 2 años, por razones incluso de fenómenos naturales y demás, no ha pasado un proceso electoral, pero el Ecuador ha venido del proceso electoral anual, sea consulta popular, sea referéndum, sea elecciones de autoridades locales, autoridades nacionales, y en ellas efectivamente desde el año 2006 pues no tenemos una elección en segunda vuelta para elegir al primer mandatario, lo cual obviamente genera un nuevo ambiente en el sentido ecuatoriano, por cuanto volvemos a la diferencia entre dos tendencias, a un proceso diferenciador que podría generar distanciamientos y un proceso muy profundo de desunión, en donde ojalá después de este proceso podamos rebasarlo con la claridad y la confianza de que vengan nuevos días para el país, en donde haya una rigurosidad de confianza y buen ambiente para los ecuatorianos. Pero sí hay que notar de que hemos tenido un gobierno de 10 años, un gobierno que a cualquier nuevo mandatario que le corresponda ocupar este lugar va a tener pues un rol muy protagónico y muy complicado a la vez, porque ha habido una tradición de un periodo de una década en donde habrá que alejarse de esa política o continuar esa política. Justamente acá quiero ir con la pregunta, porque si bien podemos decir que puede ganar el señor Lasso, pero también puede ganar Lenín Moreno. Sin embargo, si es que ganara Lenín Moreno, ¿no? ¿Cómo quedaría el tema de la revolución ciudadana? Porque tenemos 10 años que estábamos pues con el presidente Rafael Correa. Sin embargo, esta década ganada, como ellos le mencionan, ¿podría terminarse ahí? El proceso de la revolución ciudadana, hay que ser muy claros, tiene un líder principal. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones para alcaldes y prefectos del 2015, de que efectivamente si es que no está el candidato presidencial, es muy difícil que se pueda tener una rentabilidad política del movimiento de gobierno. En esa suerte yo considero de ganar el oficialismo a través de Lenín Moreno una vez más, pues yo no creo que va a ser muy sencillo sostener el proceso de la revolución ciudadana, porque es un proceso que se ha afianzado alrededor de una personalidad. Hay un personalismo claramente marcado en el gobierno en torno al movimiento país para poder sobrellevar ese proceso político de la revolución ciudadana, que inicialmente fue pues muy popular, con muchísima aceptación, pero que hemos visto el mismo hecho estar hoy en una segunda vuelta, pues distancia ya de esa comprensión anterior que teníamos del proceso revolucionario del movimiento país. ¿Cómo vemos el papel de Rafael Correa desde su ámbito de presidente, opinando acerca, si es que no ganara Lenín Moreno, que él iba a influir sobre la Asamblea Nacional Constituyente para que las cosas cambien? ¿Cómo podemos observar? Eso es precisamente lo que venía señalando, ¿no? Es un proceso político que está en torno únicamente a un eje central, que es el Ejecutivo, en este caso Rafael Correa. Asimismo se han formado, mire usted, Lorena, los caudillismos a lo largo de la historia latinoamericana. Nosotros tenemos una tradición pesadamente caudillista en Latinoamérica, en un primer momento el caudillismo incluso militar, después un caudillismo civil, y parece que esa es la tradición de Latinoamérica que se sigue reflejando y que es de aquello.
precisamente un líder que cuando está en actividad política dentro del ejercicio de su función, pues puede llegar a ser el eje articulador de todo el Estado y de todo el aparato estatal, y que luego, posgobierno, igualmente puede mantener sus influencias. Y aquello yo lo veo muy peligroso, porque en lo que usted señala, por ejemplo, se ha establecido de que podría ser una de las facultades de instituciones constitucionales para utilizar la famosa muerte cruzada, o lo que implicaría pues de cesar en funciones a la Asamblea Nacional conforme el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana y el 130 de la misma Carta Normativa. Y aquello nos está demostrando de que esta institución que se generó de la muerte cruzada, que dentro de sus numerales dice claramente cuando existe una grave conmoción política interna, una crisis política, causas de ingobernabilidad, obstrucción a los proyectos de plan nacional, pues no está siendo para aquello, sino que estaría siendo precisamente una institución constitucional que lo que faculta es de que siga presente la imagen o el espíritu en cuerpo de un exgobernante, lo cual sería muy peligroso. Por otro lado, también nos viene a la mente una pregunta importante. De ganar por su parte Guillermo Lasso, ¿qué percepción tiene acerca de cómo será el continuismo de él, del gobierno que pasa? ¿Seguirá con lo que se ha realizado o lo cambiará totalmente? ¿Cuál es la percepción que se tiene desde el ámbito político? Yo creo que el candidato de oposición ha mostrado, al menos en su discurso, un distanciamiento necesario de la política actual, ¿no? Pero yo creo que es muy cauteloso, porque a mi punto de vista, para poder realmente separarse de este modelo correísta que hemos tenido 10 años y que decimos claramente es un modelo que ha absorbido el aparato estatal y que de pronto va a ser muy complejo a quien venga en el postcorreísmo, yo creo que la única forma es hacer reformas y reestructuras muy profundas, incluso desde la propia Constitución, porque es en la Constitución en donde se ha facultado lo que estábamos hablando, esta institución de la muerte cruzada del artículo 130 y 148 de la Constitución. Es precisamente en la Constitución en donde se ha reforzado el papel del Ejecutivo a través de la función de transparencia y control social, a través del Consejo Electoral y demás. Entonces, sí hay algunas dinámicas propias en la parte orgánica constitucional que lo que habilitan es un hiperpresidencialismo o postpresidencialismo que lamentablemente se acerca más al autoritarismo que a una propia democracia. Tal vez nos acercaremos al modelo de Macri de ganar el señor Guillermo Lasso, que toda la gente está un poco preocupada, ¿no? Porque en Argentina conocemos pues que después del kirchnerismo, lastimosamente ganó Macri, que sería de la línea de Guillermo Lasso, pero la situación en ese país, hermano, está muy difícil. ¿Podríamos acercarnos a esa situación nosotros los ecuatorianos? Bueno, la balanza de medir la dificultad, yo creo, estimada Lorena, de que siempre va a estar para cualquier gobernante que esté después de un presidente de 10 años. En Argentina fue 15 años del kirchnerismo. En consecuencia, yo sí creo de que cualquier presidente que le toca ocupar el rol de tal autoridad y tal mandatario, pues después de un proceso tan fuerte, en donde se ha concentrado tanta organización política, en donde incluso el documento político principal es de favor de esa línea política, como es una constitución, pues obviamente el proceso posterior va a ser muy difícil, muy complejo, muy impopular, y eso hay que estar muy claro. Un proceso que venga a marcar una línea distinta siempre va a ser impopular, y yo creo que en las condiciones actuales del país, incluso un proceso de continuismo también va a tener la mala suerte, la mala dicha de tener que tomar decisiones y medidas que van a ser impopulares en un primer momento. Luego, insisto, ¿por qué? Por la carisma que ha dejado el líder que sale, ¿no? El líder que se retira hoy como presidente de los ecuatorianos, pues ha sido un personaje que ha marcado, sin lugar a duda, un distanciamiento claro en la forma de ser política que se tenía en los últimos tiempos. ¿Cómo nos deja Rafael Correa el país según su percepción? Bueno, yo creo que hay un país que tiene que retomar el modelo económico necesariamente, un modelo urgente, con claridad económica, donde se delimite claramente los objetivos del proyecto país económicamente. Luego yo creo que el tema judicial es muy complejo. La falta de, yo no voy a decir independencia de poderes, de no injerencia en los poderes, que es quizás un estadio mayor de aspiración estatal, eso no existe. Y en consecuencia, precisamente por un personaje y un personalismo estatal que ha generado el correísmo, pues quizás tenemos un punto ahí flaco del cual está fracturada la institucionalidad del país. Y que esperemos, pues bueno, se solucione con el próximo presidente, que sea, ya sea de gobierno o el presidente de la oposición. Muchísimas gracias entonces al doctor José Chalco Salgado, quien nos ha hecho este análisis político importante de este país, pues de la política en nuestro Ecuador. Retornamos después de la pausa comercial, ya volvemos con más información para todos ustedes. Ya regresamos con
Ecuador Elige 2017.